Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Los desafíos del periodismo en la era digital, que en breve impartirá el doctor José Luis López Aguirre, a quien le damos una cordial bienvenida a este foro universitario. A continuación, me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. El doctor José Luis López Aguirre es profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, miembro del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2011 al 2013, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Comunicación Social por la Universidad Panamericana, un diplomado en Periodismo Digital por la Universidad del País Vasco, un diplomado en Construcción de Ambientes de Aprendizaje por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana y un diplomado en Metodología de la Investigación Social por la UNAM. Es licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, jefe del área de Comunicación Oral y Escrita y coordinador del Departamento de Periodismo Digital. Profesor titular de Documentación Informativa, Periodismo Digital, Seminario de Comunidades Virtuales y Medios Sociales Online y Metodología y Diseño de la Investigación en la Universidad Panamericana. Además de profesor titular de las maestrías en Hipermedia, Gestión Creativa en Medios Digitales y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Sus líneas de investigación en curso son Comunicación Digital Interactiva, Periodismo Digital, Ciberdocumentación Informativa, Comunidades Virtuales y Medios Sociales Online, Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Es autor de un sinnúmero de artículos y libros sobre prensa digital, ciberperiodismo y comunicación. Es miembro del cuerpo colegiado de la Red de Observatorios Mediáticos de las instituciones del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, por mencionar solo algunas. Actualmente dirige el Observatorio de Medios Digitales. A continuación, queda con ustedes el doctor José Luis López Aguirre. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la presentación y también la invitación del doctor Fernández para estar aquí con ustedes y hablar sobre los retos y también las oportunidades que representa la era digital al periodismo. También agradezco la invitación del doctor Manuel Ortiz, un buen colega y amigo. Y si les parece bien la propuesta, la dinámica de la charla, pues traigo ya un material preparado que les voy a compartir a través de una serie de propuestas, nuevos modelos y tendencias que de alguna manera están revolucionando la manera de hacer periodismo a través de estos nuevos medios. Y yo calculo que la charla podrá llevar de aquí a 40 minutos y al final me gustaría, eso sí, que pudiéramos dialogar sobre algunas cuestiones. La plática también es un poco en el sentido de provocar, sobre todo a los jóvenes que pertenecen a la Facultad de Comunicación, en el sentido de que van a haber muchos modelos que quizás les van a saber un poco raros o incluso inquietantes, en el sentido de que no son periodistas que están enfocando la manera de narrar acontecimientos noticiosos a través de una serie de emprendimientos bastante interesantes, ¿no? El micrófono. Ok, estaba utilizando el micrófono. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bien. Entonces, como les decía, para efectos del audio voy a repetir un poco la introducción. Son 40 minutos, calculo, de la charla. Y al final tendremos un espacio, si bien les va, de unos 20 para tratar de responder algunas inquietudes, preguntas, comentarios en torno a la presentación. Como les decía, no solo es hablar de los desafíos o los retos que presenta la era digital a los profesionales de la información. Yo ya no diría tanto el concepto de periodistas, porque finalmente
yo creo que de entrada habría que quitarse el chip de que los periodistas hacemos periódicos, sino más bien los periodistas confeccionamos información de calidad para diferentes plataformas, ¿no? Ese es un punto, pero también ofrecerles una serie de nuevas oportunidades, porque ahora, bueno, el espacio y los canales están abiertos, como lo verán, para que la gente pueda emprender diferentes fórmulas o modelos de hacer periodismo para unas audiencias más interactivas, también más críticas y que de alguna manera requieren la interacción con el medio y con los propios periodistas, que eso cambia un poco la dinámica también de la manera en la que se ha hecho periodismo hace muchos años, ¿no? Tienen aquí mi correo para cualquier comentario, que quizás no dé tiempo de abordarlo en el proceso de la presentación, así como mi cuenta en Twitter, ¿no? Para que también ahí nos podamos conectar y si necesitan que les comparta alguna dirección electrónica sobre los modelos que les voy a participar, con todo gusto. Pues bien, de entrada me gustaría dejar claro que estamos ante un nuevo escenario, ante un nuevo ecosistema informativo, ¿no? Y que este ecosistema informativo conlleva una serie de nuevos medios, modos y paradigmas de la información. Es decir, ya no es solo hablar de los medios tradicionales que están migrando a la red, los portales informativos, sino ahora hay nuevos competidores. Ya el periódico El Universal no solo compite con su par, que es digamos el Reforma o el Milenio o el periódico Excelsior, La Jornada, sino que ahora la competencia en cuanto a la información hispana, pues bueno, tienen que competir contra El Tiempo, El País, ABC y en fin una serie de nuevos medios, también como los bloggers, que de alguna manera están publicando información en la red, y hay nuevos modos de informar, ¿no? Ya esta idea de los géneros periodísticos, que está bien que uno los aprenda y que sepa diferenciar una noticia de una entrevista, de un reportaje y del artículo de opinión, pues también están surgiendo nuevas formas de informar, ¿no? Las infografías, como lo verán más adelante, el news game, son de alguna manera géneros que se están probando en los laboratorios de las nuevas redacciones para tratar de ofrecer contenidos más interactivos y sobre todo más atractivos a las nuevas audiencias que están más interesadas en el ámbito de lo audiovisual, pero sin perder también el rigor de la investigación periodística. Y en cuanto a los paradigmas de la información, pues quienes ya han llevado teoría de la comunicación se habrán dado cuenta que las teorías de la comunicación de alguna manera también están a debate o a discusión en algunos casos, y no se trata de borrón y cuenta nueva, sino tratar de repensar estas teorías en el sentido de que nos ayuden a explicar las nuevas preguntas que generan estos nuevos este nuevo entorno mediático, este nuevo ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está, digamos, es viable todavía hablar de la agenda setting, del framing, de la teoría de la aguja hipodérmica, etcétera? Si ahora el usuario se ha situado en el centro de la interacción de la comunicación, si el periodismo ha perdido esta capacidad de intermediación o la está perdiendo hasta cierto grado, porque los usuarios, particularmente la gente que está, digamos, ya muy avesada en el manejo de estos nuevos medios, ya no requiere, en algunos casos, la intermediación del periodista, sino acude directamente a las fuentes de información para ser quien se informe, y además ya no solo él se informa, sino también produce información y la distribuye. Todo esto, para quien viene de la vieja guardia, como yo, que soy un migrante y no un nativo digital, pues sí nos causa mucho ruido tratar de entender estos nuevos paradigmas que nos ayuden a entender qué está sucediendo con el quehacer periodístico y con la evolución que están teniendo los medios. El punto es que esto llegó para quedarse, es decir, no hay marcha atrás, el cambio ya inició y por tanto, como les decía al principio, hay que cambiarse un poco el chip, los que van a trabajar en el ámbito del periodismo, de que no hacemos, la verdad, periódicos, y no estoy apostando porque los periódicos vayan a desaparecer. Creo que el punto es, o la discusión está en que va a sobrevivir el buen periodismo, y muchos periódicos que realmente no aportan, pues son los que están cerrando, ¿no? No porque el periodismo sea malo en sí, sino que hay mal periodismo que no va o no puede competir ante las nuevas exigencias informativas, y también las solicitudes de información de estos nuevos usuarios, ¿no? Entonces, bueno,
un poco el asunto de este nuevo ecosistema informativo inició con el surgimiento de los portales, ¿no? La migración de los periódicos impresos a lo digital, o también la aparición de muchos medios que aparecieron directamente en la red, los cibermedios, ¿no? Entonces veíamos cómo se volcaban los grandes esfuerzos de los medios tradicionales para tener una presencia en el ámbito de lo digital, y tenían una versión impresa y una versión espejo, que incluso se hablaba ya de la canibalización de los contenidos y sobre todo del tráfico de usuarios. ¿Para qué voy a pagar el Universal si tengo acceso desde mi computadora? Y no lo voy a pagar, no pago la suscripción, y regularmente es el mismo contenido e incluso hasta más atractivo, en el sentido de que el impreso no me ofrece los videos, no tengo acceso a podcast, no tengo acceso a información multimedia que se está publicando, ¿no? Pero el asunto es que no solo los grandes medios vieron una oportunidad en el escenario nuevo de Internet o de la web, sino que también empezaron a aparecer otros competidores que no necesariamente eran periodistas, ¿sí? A través del fenómeno de la blogosfera, pues una gran cantidad de periodistas se hicieron independientes porque a veces no concordaban con la política editorial del medio. Entonces, decir, bueno, o eran periodistas que ya tenían un buen rato publicando en el ámbito informativo y querían un espacio para ofrecer una opinión, ser columnistas, y ustedes bien saben que a cualquier persona no tan fácil le dan el espacio de una columna en un periódico. Sin embargo, descubrieron que había una posibilidad a través de los blogs, y hay una gran cantidad de estos periodistas, repito, que se independizaron y migraron y abrieron sus propios espacios de manera autónoma, ya no dependiendo del medio. El caso más llamativo es el de Generación Y, de Joanny Sánchez. No se han escuchado de esta cubana, que es una activista que ganó un premio sobre periodismo digital en España, y que de alguna manera es un personaje reconocido en el ámbito del periodismo, pero no necesariamente ella viene de la trinchera periodística, ¿no? Es una persona que migró con éxito a través de esta nueva plataforma. Y después de los blogs viene todo este tema de la web social, con el empuje de las redes sociales. Quizás alguien se acuerde todavía de MySpace, ¿no? Que ahora es un reducto más bien para el ámbito artístico, para los músicos. Pero bueno, en su momento mucha gente empezó a abrir sus espacios ahí. También en Hi-Fi, que también, bueno, pues es un sitio ya más desierto, para los fotógrafos en Flickr, para la gente que le gusta la comunicación audiovisual, YouTube, ¿no? Platicaba en la mañana con sus compañeros sobre un curso sobre fuentes y recursos digitales para la investigación periodística, que ahora no hay necesidad de ir a tocarle la puerta a las grandes televisoras, sino que alguien que tenga una buena iniciativa pues puede empezar a probar a través de estos canales y generar audiencia a través de contenidos atractivos y de calidad. Yo sé que muchos jóvenes están muy al pendiente de lo que hace Chumel Torres con Pulso de la República, pero hay una gran cantidad de videobloggers que se están posicionando a través de que presentan un nuevo formato, una nueva narrativa para acercar los hechos noticiosos de manera más sencilla, quizás hasta se puede decir provocativa y en ocasiones pues ofensiva, ¿no? Pero el asunto es que están estos canales para probar estas nuevas fórmulas o modelos informativos, y hay quien ha tenido éxito, que vive de ello, no vive mal, porque han descubierto que hay posibilidades de explotar información de carácter especializado a través de estos nuevos espacios, ¿no? Sin tener, repito, el brazo poderoso de una radiodifusora, de una televisora o de una rotativa para poder informar o difundir información que a mí me interesa. Ya con el advenimiento, bueno, de Facebook y ahora Twitter, casi todos los medios tienen presencia en redes sociales con la intención de ganar tráfico, llevarlo a sus sitios, pero también para interactuar con los propios usuarios. Antes había una especie de divorcio para poderse comunicar con la audiencia. Era muy difícil que alguien le publicase una nota en la sección de cartas de los lectores en un periódico, o que te atendieran una llamada en la estación de radio para poder comentar, denunciar o compartir información, y mucho menos en una televisora, ¿no? Imaginen a Loré de Mola abriendo ahora los espacios como lo están haciendo, con Primero Tu Noticia y todo esto a los usuarios, porque se han dado cuenta que los usuarios valen mucho, que tienen mucho peso actualmente, porque hay mucha oferta informativa. Y entonces, yo periodista, que era el todopoderoso y que desde la redacción determinaba qué tipo de contenido le interesaba a la comunidad, a los usuarios, ahora tengo que acercarme para saber cuáles son los temas que le interesan, cómo les interesa que les aborde, a través de qué enfoque. Entonces, ahí hay un acercamiento bien interesante entre la audiencia y los nuevos medios. Incluso hay quien ha dicho que ya el usuario
Se ha metido a la redacción, al corazón de los periódicos, para dialogar, para interactuar con editores y reporteros y tratar de generar audiencias en conjunto, ¿no? Porque la gente no leía el periódico porque los temas o no me interesaban o la manera en la que se abordaban no eran completamente cercanos a estas audiencias, sobre todo jóvenes. Entonces, bueno, a través de estos nuevos medios hay esta disposición también de interacción, de personalizar el contenido, ¿sí? Saber dedicarme a audiencias muy específicas. Esta idea de comunicación de uno a muchos, pues ha cambiado con la comunicación de muchos a muchos, ¿sí? Dice Manuel Castells que el concepto de sociedades es que es la comunicación multidireccional de muchos a muchos, de pocos a pocos, pero la cuestión es que no es una comunicación centralizada, sino más bien a través de una red distribuida, que ha cambiado en ese sentido el paradigma de la comunicación. Ya no es una persona que informa a toda la audiencia, sino que es las audiencias interactuando con los medios también para la confección de información, ¿no? En este nuevo ecosistema informativo, me parece que estas tres palabras definen un poco de lo que está sucediendo en la parte de la evolución, la adaptación y la convergencia. Sí, los medios han tenido que esforzarse por evolucionar, por adaptarse a las nuevas exigencias y aprovechar las nuevas plataformas tecnológicas con todos sus pros y sus contras, pero también hay todo un fenómeno bien interesante que platicaba con una de sus profesoras en el sentido de la convergencia de medios. Ahora hay grandes conglomerados de medios que tienen un medio impreso, que tienen una estación de radio, que tienen un canal de televisión y que tienen presencia en la red, y es interesante porque habría que ver también el manejo y la tendencia editorial de estos grupos mediáticos en el sentido del control, de la manipulación de la información. Es todo un tema que no voy a abordar, pero que está sucediendo, ¿no? Que incluso además están involucradas ya las grandes empresas de entretenimiento en este tema de la convergencia de los medios. Hay un teórico que ha trabajado el tema, Roger Fielder, y él propone en la teoría de la mediamorfosis una serie de postulados que tienen que ver como, es un enfoque de tipo darwinista, en el sentido de que los nuevos medios, como dice la presentación, emergen de manera gradual de la metamorfosis de los medios más antiguos, los cuales tienen a adaptarse. Es decir, yo no creo, y creo que esta discusión ya está salvada en el sentido de que cuando aparece la radio se dice que va a desaparecer el periódico, y luego viene el cine y que va a desaparecer la radio, viene la televisión y no va a desaparecer el cine. De alguna manera los medios aprenden a convivir. Lo que es interesante de esta teoría es que dice que aparte de que coexisten, van evolucionando a través de un sistema complejo y de alguna manera van integrando las aptitudes, los valores, las cualidades del medio anterior, como la que la van, digamos, absorbiendo para tratar de generar medios mucho más completos, ¿no? Entonces antes hablábamos del medio monomedia, que es el periódico, o un medio bimedia como la televisión, y ahora los medios actuales son medios multimedia. Y en ese sentido hay un gran desafío para los profesionales de la información, como ya verán, porque ahora yo, reportero, tengo que ir a cubrir un hecho y además no solo tengo que publicarlo en el periódico impreso, tengo que mandar un avance, quizás mandar fotografías o una pieza de video para el canal de televisión, tengo que interactuar con mis audiencias, tengo que mandar un avance de mi nota en Twitter, tengo que subir mis fotos a Instagram, tengo que quizás estar interactuando con esta audiencia que está en mi muro de Face, preguntando, dialogando, solicitando información e incluso compartiendo datos sobre el mismo hecho cubierto. Entonces, realmente, pues, se está hablando aquí de un superperiodista que tenga todas estas habilidades. Yo no sé si habrá un periodista que las cumpla en estricto sentido, ¿no? Pero ahí habría que reflexionar en ese asunto sobre las nuevas necesidades y competencias profesionales que requieren los periodistas ante las demandas de la era digital. Yo sé que hay quien se ha cuestionado, y la pregunta incluso todavía no termina de ser respondida de manera efectiva, si estamos ante el advenimiento de un nuevo medio, ¿sí? Dice, en el ciberespacio ha emergido una nueva prensa. ¿Realmente es una nueva prensa? ¿Ustedes qué piensan? Que no, es la prensa de siempre, y estamos hablando de una nueva plataforma, con nuevas posibilidades de información, con nuevas herramientas, con nuevos recursos, ¿sí? Los periodistas seguimos haciendo periodismo como hace 30 años,
o ya hay un modelo que está cambiando las narrativas también, los modelos de negocio, ¿sí? El usuario es el mismo, este usuario de la información es el mismo que en el pasado, porque lo que sí es interesante que ante el fenómeno de la digitalización de la información, pues esto de alguna manera ha irrumpido también la dinámica de trabajo en los periódicos, ¿no? No sé si, bueno, las personas que son de mi edad aquí en la sala, seguramente, y los que trabajaron en los medios, recordarán que esperábamos el periódico al otro día para que nos informase qué fue lo que sucedió. La cuestión es ahora que es información en tiempo real. Y entonces a través de las páginas de Twitter en tiempo real, cada minuto nos están incluso narrando lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, no hay que esperar al cierre del periódico, como en antiguo se hacía, que iba yo a la redacción y a las 11 de la noche se cerraba, se revisaba lo que iba a ir a primera plana, la nota de 8 columnas, y esperábamos al otro día para que se distribuya el periódico. Ahora ya no. Ahora la información está llegando a sus móviles en este momento, ¿no? Entonces, eso es una parte también de lo que está cambiando a través de este proceso. El tema de la identidad, de la estructura narrativa, ya no es lineal, sino ahora es hipertextual, hipermedia, como les mostraré en algunos ejemplos, ¿sí? Hay que hacerla mucho más atractiva, hay que ajustarse también a los formatos, a las plataformas, a las pantallas en las cuales vamos a informar. Hay una gran cantidad de recursos fascinantes, no solo para la investigación, como les mostraba en la mañana, sino también para estructurar y narrar historias mucho más atractivas, ¿no? La dinámica informativa, como les decía, pues ya es 24/24, las redacciones no tienen una hora de cierre en estricto sentido, ¿sí? Y esta es una gran pregunta sobre el tema de los modelos de negocio. Hemos malacostumbrado, han dicho muchos editores, a los usuarios a que la información es gratuita, que es un commodity, ¿no? Entonces, nadie quiere pagar por la información, porque ya nos acostumbramos a que es gratuita. Entonces, ¿de qué se sostiene un medio? Y si no tiene una versión impresa, pues es mucho más difícil mantener una operación de una redacción en línea con 20 periodistas, no solo subiendo información del impreso al digital, sino tienen que producir sus propios contenidos, no solo linkeando videos a YouTube, sino tienen que tener sus propias unidades de producción, infografistas, redactores en línea, productores multimedia, o sea, el asunto es que de este modelo de negocio ya se están pensando en modelos mixtos, donde yo te abro una parte de la información gratuita y la información exclusiva la tengo que cobrar, la información de calidad, la información original que no tiene otro medio y que me hace la diferencia, ¿no? Hay un economista que habla sobre el tema de la economía de la escasez, y esto se aplica mucho a los modelos de negocio actuales en los medios. Yo te voy a cobrar por lo que es escaso, lo que tiene valor, ¿sí? La información que ha sido muy bien investigada, la información que tiene un enfoque muy particular, la información que es mucho más exclusiva, que tiene fuentes que otros periodistas no han llegado, que tiene documentos y evidencia que otros no han conseguido y que además te la voy a narrar de manera muy atractiva. Entonces, por esa información que tiene un valor, los usuarios van a pagar. Y esa es la apuesta de muchos medios, ¿no? El New York Times, The Economist, o sea, están tratando de evaluar la manera en que primero fidelizan a una comunidad de usuarios para después poderles cobrar, pero por información de valor. Yo no voy a pagar por una noticia que está publicada en el Universal y es la misma noticia con las mismas fuentes de información que es la agencia Notimex o la agencia EFE, que está publicada en el periódico Excelsior. Porque voy a pagar por esa información que no me aporta o no me explica o no me da un contexto, no me da antecedentes, no me da una entrevista exclusiva sobre estos hechos. Simplemente por esa información yo no voy a pagar, ¿sí? Bueno, antes de seguir, hay un modelo bien interesante para ustedes que están jóvenes, hay una organización en Nueva York que se llama ProPublica, no sé si alguien ha escuchado, y ellos están tratando de empujar un tema bien interesante que se llama periodismo social. Y el famoso periodismo social que ellos proponen es que hay un mecenas que tiene una inversión ahí y la gente vota por temas que no son temas de la agenda de los medios. Entonces dicen, bueno, a mí me gustaría que se reportase o se hiciera una investigación sobre, es un decir, sobre la desaparición de cierta especie en la selva del Amazonas. Y resulta que la gente vota ese tema, que este mecenas invierte ese dinero en un grupo de periodistas que hace todo un gran documental, un reportaje, y además la gente no solo vota, sino también aporta dinero porque le interesa que se cubra ese tema.
Temas de salud, temas ambientales, temas sociales, temas de violencia intrafamiliar. Son reportajes de largo alcance, no son las notas del día, que un periódico quizás no tenga una unidad de investigación para dedicar a 4 reporteros, trabajar 3 meses únicamente para el desarrollo de ese contenido. Es difícil, ¿no? Si hay aquí un reportero, no me dejará mentir, que tienen que cubrir una agenda de temas todos los días, 3, 4 notas, y además entrevista a fulano, y a veces no come uno bien. ¿Y cuándo tienes tiempo para desarrollar un reportaje de este tipo? Pues nunca, no hay manera, ¿no? Porque tampoco hay recursos, no hay capacitación. Entonces, ¿qué sucede con ProPublica? Que ya que está el tema seleccionado y está el financiamiento por parte del mecenas y de los usuarios, ¿qué hacen? Te voy dando a los usuarios, a los inversionistas del desarrollo del contenido, un avance muy especial, muy particular del trabajo periodístico. Cuando lo terminan, ¿qué hacen? Se publica en este sitio, pero además los periodistas ya ganaron porque les pagaron por la publicación del contenido, ¿sí? La audiencia ganó también porque le interesaba que se reportara ese tema. Y los medios ganan porque cualquier periódico, agencia de información o portal lo puede publicar, lo puede socializar con el permiso de los reporteros. Entonces es un modelo ahora muy interesante sobre cómo financiar investigaciones periodísticas de largo alcance vía la sociedad, vía algunos inversionistas, y les digo, finalmente quien determina esto es a través de la votación de los usuarios, ¿no? Porque a la sociedad le interesa que se cubran esos temas, no tanto es a la redacción ni a la dirección del periódico. Y el tema de la audiencia, lo que les decía también en la mañana, es que ahora los usuarios son no solo consumidores de información, son prosumers, ¿no? Gente que consume, publica, produce, distribuye, califica, recomienda la información. Entonces, ahí la audiencia ha cambiado, ya no es esta audiencia pasiva, es una audiencia interactiva que requiere de más información y que además requiere interactuar con el medio, con el periodista, quiere aportar, que también ya veremos tiene sus pros y sus contras, porque pues no todo el contenido que viene de la audiencia es susceptible de ser publicado, ¿no? Y luego, bueno, ya veremos a lo largo de la presentación que este escenario que se torna, es inquietante, es desafiante, también presenta una serie de oportunidades, particularmente, digo yo, para la gente joven que tiene por lo menos una muy buena idea del desarrollo de los contenidos. Miren, en mis clases los alumnos tienden a criticar siempre, es que Televisa es una porquería, telebasura, estoy cansado de la nota roja, el periodismo sensacionalista, tomo el periódico y lo único que veo son, por una parte, descabezados y sangre, o por otra, mujeres desnudas, ¿no? Pero ustedes, ¿qué están haciendo como jóvenes? ¿Qué tipo de propuesta tienen entre manos para mejorar la calidad de la información en México? Para mejorar la calidad del periodismo que se hace en México. Esa es la gran pregunta. O sea, criticar, cualquiera puede criticar, ¿no? Decir que todo está mal hecho, que la nota está mal fundamentada, que mezclan información con opinión y finalmente no sabes si te están informando o están editorializando la información. Pero entonces, si hay muchas posibilidades, muchas oportunidades, ¿por qué no están siendo aprovechadas con emprendimientos o iniciativas sobre calidad de la información? Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y no quiero apostar a esta figura como de un periodista todoterreno, hiperconectado, con una gran cantidad de dispositivos, porque mi propuesta no va en el sentido de un determinismo tecnológico y que el periodista se convierta en un tipo de estos, ¿no? Sino más bien, como lo verán a continuación, es tratar de establecer un equilibrio entre lo que demanda la era digital, pero también, y a pesar de que las redacciones están migrando, están cambiando. Esta es una fotografía de una redacción de un periódico danés, las famosas redacciones convergentes e integradas, ¿no? Donde está todo el equipo periodístico trabajando para prensa, radio, televisión y el portal, y en tiempo real compartiendo, distribuyendo contenido y además interactuando en redes sociales, donde el editor en jefe se sienta al centro, los editores están en lados periféricos, como una especie también de estructura nodal, ¿no? Pero a pesar de que las redacciones evolucionen de esta manera y el periodista tenga nuevas herramientas, me parece que hay que conservar esos valores inmanentes, que sería el rigor, la precisión, la claridad, el compromiso con la verdad, el servicio a la sociedad, la creatividad y la ética. Entonces, bueno, me parece que sí estamos hablando de un nuevo medio y que pudiéramos en cierto sentido hablar de un nuevo periodismo, pero no es borrón y cuenta nueva. A mí me gustaría aclarar ese punto, ¿no? Dejarlo muy preciso en el sentido de que
para ser periodista en esta época, pues hay que saber escribir bien, hay que tener criterio, hay que tener olfato periodístico, que eso no los dan las nuevas tecnologías. Sí, a pesar de que yo tenga mi canal en YouTube, no me hace ser periodista. O a pesar de que yo pueda publicar en un blog, no me hace ser periodista. ¿Sí? O porque pueda tomar una fotografía de un incidente y subirla a Instagram, tampoco me hace ser periodista. Porque si es así, entonces yo creo que en el ámbito del periodismo, pues habría que dejarle la chamba a los ciudadanos que están informando, porque los periodistas ya no tendríamos nada que decir. Y me parece que no, sino más bien somos más necesarios que nunca en el sentido de que ante la gran cantidad de información se requiere criterio para descubrir lo que es relevante de lo irrelevante. Y creo que para eso se estudia una carrera de periodismo en una escuela de comunicación, ¿no? Que te da las herramientas y los conocimientos para poder tener este sentido crítico de selección, producción de información de alto valor. Como decía García Márquez, me ganó la presentación en un día en torno al periodismo, al Día del Periodista, no se ve, se los voy a leer. Dice: nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz, mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Al final lo que está detrás es que quien se va a dedicar a esto tiene que tener vocación, porque es una profesión altamente demandante y sinceramente poco remunerada, ¿no? O sea, los periodistas no son gente que se haga millonaria, la verdad, ¿no? Yo los colegas que conozco es gente que vive bien, pero que no viven en mansiones, ni tienen choferes a la puerta, o sea, les da para vivir, pero sí es una profesión que demanda mucho tiempo, mucha preparación, mucha disciplina, ¿no? La actualización actual sobre el tema del conocimiento y las habilidades tienen que estar sumamente actualizados sobre lo que hay nuevo, lo que viene, cuáles son las tendencias, ¿no? Entonces, pues realmente quien se va a dedicar a esto ahora tiene ese doble desafío, aparte de la preparación tradicional que exige este ejercicio periodístico pleno, pues ahí hay que agregarle los nuevos desafíos que presenta el entorno digital, ¿no? Y también creo que otro de los grandes retos, como plantea ahí la caricatura esta de cómo ven los periodistas de la vieja guardia a los nuevos periodistas que ingresan a la redacción, pues parece ser que estamos hablando de más que nada una falta de convergencia generacional, ¿no? Porque dices, caray, unos son unos cavernícolas que no saben el manejo de las herramientas, y el otro es un tipo raro ahí hablándome de Twitter y de la realidad aumentada y del Internet de las cosas, que yo, periodista de la vieja guardia, ¿qué voy a entender? Miren, cuando se empezó a hacer el proceso de integración de la redacción del periódico El Universal, lo que me di cuenta en ese proceso al que me invitaron como observador para dar unos puntos de vista, es que donde estaban fallando era la integración de la gente joven con los viejos periodistas, ¿no? La gente que tenía muchos años cubriendo la fuente, que tenía mucha experiencia, sí, pero que le tenía temor a las nuevas tecnologías, y que además no era necesario que el decano de la fuente de Presidencia supiera qué es Twitter, o que tuviera su página abierta en un blog, o que tuviera, no sé, que supiera editar videos a través de cualquiera de estos programas como iMovie. No era necesario. Para eso estaban los jóvenes que sabían manejar las herramientas casi dormidos. El punto que el joven no sabía interpretar la noticia, no sabía jerarquizar, no tenía olfato de dónde está lo relevante de la información. Entonces lo que le comenté a uno de los editores es que faltaba esa integración, esa convergencia generacional. No tanto era una convergencia tecnológica, sino de los talentos de diferentes generaciones que tendrían que aprender a convivir para evitar esta cuestión de las diferencias. Y creo que empezaron a hacer un ejercicio, algo así, ya no supe si continuaron, de sentar a la gente joven que llegaba a la redacción, que trabajaba en el online, con la gente del impreso, que ya tenía muchos años, para que aprendiesen ambos. Al final el reportero decano no iba a ser bloguero, ni tampoco iba a tener un canal ahí en YouTube, pero sí le iba a dar muchas pautas, muchos consejos y experiencia de lo que había vivido y que no viene en los libros, ¿no? Y por otro lado, quizás iba a animar, a lo mejor, algunos de ellos lo hicieron, a tener ciertos espacios de interacción a través de los nuevos medios. Bien, esta es como la gran introducción a lo que viene, y la gran pregunta es, ¿hacia dónde va el periodismo, no? O sea, ¿qué va a suceder?
Hay quien ha pronosticado que en 2020 se van a acabar todos los periódicos. O sea, en el sentido de que ya no se van a publicar impresos, de que todo va a estar en digital, de que van a cerrar las redacciones, cada vez se están achicando más y que el consumo de información va a ser totalmente en línea, ¿no? Y aquí lo que les propongo es, les voy a ofrecer y compartir algunos modelos y tendencias de lo que yo he estado mirando, investigando en torno a nuevas propuestas narrativas periodísticas, algunas, repito, muy arriesgadas y quizás habrá quien esté de acuerdo o no con ellas, pero el asunto es que se están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, hay un emprendimiento muy interesante para los que somos amantes del papel y que no podemos consumir la información a través de la pantalla porque a veces es muy cansada, porque no nos gusta, porque queremos llevarnos algo palpable, tangible y sentarnos en el parque como si estuviéramos consumiendo ese periódico, ¿no? Pues bueno, se está creando ya el papel digital, que es una hoja de celulosa que se conecta, que se actualiza la información, que la puedes doblar, que es flexible y que puedes trabajar con ella, ¿no? Este es uno de ellos, es de un periódico también en Dinamarca, y este es un periódico alemán que viene de esta empresa que se llama eNewspaper y que es muy caro. Ya saben, ¿no? Cuando se empieza a lanzar la tecnología es muy cara al principio, se tiende a abaratar, pero ya incluso el periódico Reforma está también en tratos con Kirikon para sacar su e-paper, ¿no? Entonces, en tu suscripción, pues te van a dar tu periódico, te van a dar tu conexión, lo conectas, lo actualizas. Si lo quieres actualizar todos los días, 3 veces al día, como tú quieras, vas a tener ese periódico y además con la posibilidad de la personalización de los contenidos. Es decir, a mí, dame la primera plana, me interesa la información de finanzas y la sección de espectáculos y no más. Y de los columnistas solamente me interesa leer a Denise Dresser. Por tanto, no te voy a pagar por lo demás. Entonces, esto también está revolucionando no solo el modelo de negocio, sino de consumo personalizado de la información. Pero el formato flexible, repito, es caro, creo que tiene un tiempo de vida de 6 a 8 meses. Entonces, la tecnología está avanzando en el sentido de tratar de establecer pues nuevos soportes para que la gente pueda consumir información y el papel digital es uno de ellos, ¿no? Luego también ya en Europa hay varios emprendimientos sobre lo que se llama periodismo y revistas bajo demanda, ¿no? Entonces llegan a un kiosco electrónico, eligen la revista, eligen los artículos que ustedes desean y al final les termina imprimiendo ese material. Entonces pagan por lo que van a consumir. No es necesario pagar por la edición del domingo del Reforma, que son una gran cantidad de secciones, además de sus suplementos, cuando no me da tiempo de leer todo y que ni me interesa leer la sección, por ejemplo, no sé, de gastronomía, o a mí me interesa la sección de vinos, ¿no? Porque pues estoy aquí cerca de la ruta del vino y este asunto y hay un especial, pues por ese voy a pagar y por ese hay que imprimir, más la primera plana y quizás la sección editorial del periódico, no más. Entonces ahí, conforme a la selección de los usuarios bajo demanda, es conforme se está consumiendo la información, ¿no? Ese es un modelo, repito, ya está, o sea, no es algo que venga, sino ya llegó y que la gente en Europa los alemanes ya están con estos kioscos, ¿no? Y la gente va y consume su información. Luego también está el llamado periodismo multiplataforma, ¿no? El asunto es que el reto ahora es que también la información y la estructura narrativa se tiene que adecuar al tipo de pantalla que consumimos. A menos de 1 metro, ¿no? Con los móviles, a 1 metro con la PC y a 3 metros con el tema de la televisión, ¿no? Entonces hay que saber adecuarnos a las pantallas, ¿no? Por eso este concepto de periodismo multiplataforma o también le llaman multipantalla. Porque, bueno, va dedicado particularmente a los dispositivos en los cuales la gente consume información. He de adelantarles que dicen que el futuro del consumo de la información es a través de los móviles, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, se está pensando, por ejemplo, en Japón ya hay una telenovela hecha por móviles, para móviles, con una estructura narrativa pensando en esas pequeñas pantallas, ¿no? Que cada vez tienen que ser un poquito más grandes con el tema de las tablets. Pero también hay que tomar en cuenta que estas pantallas van evolucionando, ¿no? No sé si alguien se acuerda de la versión en HTML, una versión plana, poco interactiva, sin recursos multimedia, ¿no? La de PDF ni se diga, no era la versión impresa subida tal cual, ¿no? Copiar y pegar y ponerla en línea. Pero ahora con el tema del incremento de la banda ancha,
pues realmente ya los productos son totalmente interactivos, multimedia o hipermedia, con gráficos muy interesantes, con la participación de los usuarios, ¿no? Con informaciones gráficas muy llamativas, con la incorporación incluso de la narrativa del cómic para la generación de estos contenidos. Y bueno, también los móviles están migrando, ¿no? Un poco el tema de las pantallas plegables o extendibles para poder ver eventos en tiempo real, ver los partidos, ver una película. El consumo de la información audiovisual también tiene que innovarse a través de estas aplicaciones, a través de las descargas de audio y video, ¿no? Cuando la gente estaba acostumbrada a que les llegaran los mensajes en SMS, pues ahora tengo acceso directo, ¿no? Puedo escuchar la información, la puedo ver en el momento en la que es transmitida a través de mis pequeños dispositivos, ¿no? Que cada vez tienen mucho más aplicaciones. Y bueno, también hay quien apuesta al tema del media center, ¿no? Que a través de la televisión me entretengo, consumo información, socializo la información en redes sociales y todo esto en un solo espacio, ¿no? Todo integrado en una sola gran plataforma de información. Son ciertas apuestas que ya se están trabajando, que los grandes medios están viendo modelos de negocio a través del consumo de información de estas pantallas, ¿no? Está también todo este concepto de periodismo, yo no me gustaría decir periodismo ciudadano, sino más bien con apoyo de ciudadanos, o mejor dicho, periodismo participativo o periodismo 2.0, ¿no? Yo no creo tanto en el periodismo ciudadano porque no por el hecho, como les decía, de que alguien suba una fotografía o comparta un video o haya sido testigo de un hecho y suba su declaración en un podcast, pues ya lo hace ser periodista. Porque si es así, entonces, porque una persona me da una aspirina, yo no le puedo decir ciudadana médica, ¿no? O sea, pues yo creo que no. Creo que ahí el concepto está siendo un poco malentendido y en ese sentido incluso la desvalorización del trabajo profesional del comunicador, porque si cualquiera se dice ser periodista porque hace esto, quizás se deberá a que no estamos haciendo bien el trabajo, no lo hacemos de manera profesional, tomamos fotografías como si las tomara cualquier usuario, editamos un video como cualquier usuario, no le damos un plus de calidad o una diferenciación, entonces sí, quizás nos estamos equiparando, que es una discusión que tenía con un colega, ¿no? O sea, si los propios periodistas han ido depreciando su actividad en el sentido de la calidad de la información, que se acerca más a lo que publica cualquier ciudadano, entonces sí, los ciudadanos ahí nos pueden tomar ventaja, ¿no? Hay un caso interesante, que es este periódico coreano, lo que decía de la pregunta, ¿no? Todos los ciudadanos son periodistas por el hecho de que tienen acceso a los canales de información actual. Yo la verdad diría que no. Quizás algunos hacen muy buen trabajo, habría que señalarlo, y de hecho se han posicionado también como fuentes de información ante los medios, ¿no? Gente que es especializada en algún tema y que de alguna manera esa opinión especializada cuenta en el medio, ¿no? Este periódico coreano, Oh My News, ellos se jactan de que no tienen un solo periodista en la calle, no tienen reporteros, vaya, tienen editores que lo que hacen es curar la información, la verifican, la contrastan. Ya han tenido entrevistas con un primer ministro. Esa es la estructura, dice, curando el debate del periodismo ciudadano, ¿no? Porque realmente lo que hacen ellos es verificar, contrastar las labores que hace cualquier periodista de la información que les comparten sus ciudadanos, ¿no? Es cierto, ellos no tienen, si acontece algo, tienen un ejército de ciudadanos cubriendo los hechos y les comparten las evidencias de los mismos, pero ellos son los que se encargan de darle contexto, de explicar la información, ¿sí? Y que además estos ciudadanos son tomados en cuenta porque a veces aparecen ellos mismos en la generación de sus notas, en la producción de los videos, en los diálogos, ¿sí?, de toda la información que publican con el acompañamiento de los periodistas. Este es un modelo, ¿no?, que no es tanto periodismo ciudadano, sino es periodismo con el apoyo de los ciudadanos o con la participación ciudadana, que no solo participan, ojo, con el tema del contenido, sino también participan con el abono de una cantidad de donativos para el desarrollo de ciertos temas, un poco como el modelo de ProPublica, ¿no? Entonces hay ciudadanos muy interesados que no se está sucediendo algo en el barrio y ellos lo comentan a la redacción le pide que documente el tema, que lo investigue y van publicando la información y además le dan crédito a estos ciudadanos. Entonces ellos se sienten también ya parte del medio, ¿no? Es un modelo que a ellos en Corea les está funcionando bastante bien.
Luego hay otro todavía, que es el periodismo wiki, ¿no? Que aquí sí no hay intervención de periodistas, ni para la selección de la información, ni para la cobertura, ni para la edición. Todo depende de los ciudadanos, quienes cubren, producen, publican, editan y distribuyen la información, ¿no? Es todo el modelo de la Wikipedia, la idea de la participación del conocimiento colectivo para la generación de productos informativos o de conocimiento. Entonces aquí sí, en este caso, repito, no interviene ningún periodista para la producción de información. Incluso ahorita que les enseñe, que se abra aquí la página, viene un espacio, tienen una redacción virtual donde la gente entra, puede contribuir a la información, la puede enriquecer, la puede corregir, y a través del conocimiento de los hechos ya incluso hay quien se autodenomina editor de ciertas secciones porque se supone que son especialistas en ciertos aspectos, ¿no? No me quiero abrir esta parte, es que también creo que la red está, ahí viene. Por supuesto que tiene sus riesgos, no quiere decir que porque hay ciudadanos de buena fe que contribuyen a la generación de estos contenidos, habrá quien mienta, manipule, publique un rumor, pueda, no sé, photoshopear una imagen y subirla al sitio. Aquí está la parte de la sala de redacción, los cambios recientes sobre la información que han publicado, los temas que tocan de política, salud, entretenimiento, desastres, sociedad. Tienen una propuesta de modelos de artículo y ahí vean la cantidad de información que están publicando, ¿no? Redacta una noticia, la invitación a los usuarios para que puedan redactar, y aquí, bueno, hay que registrarse para tener acceso a la sala de redacción. A veces te encuentras gente que está publicando en el mismo momento que tú y pueden interactuar a través del chat, etcétera, ¿no? Plantean cuál es la misión de este sitio de Wikinoticias, muy a la par de lo que pretende Wikipedia, ¿no? Les digo, yo no sé si esté bien, esté mal, la cuestión es una llamada de atención para los profesionales de la información. O sea, ¿por qué los ciudadanos tienen necesidad de publicar? ¿Porque no estamos publicando todo lo que ellos requieren? ¿O no estamos tratando la información con ciertos enfoques que al ciudadano le interesa? Este también es todo un proyecto bastante interesante sobre la personalización de la información a través de la propuesta del diario La Carta, ¿no? Que un poco ya les platiqué. Yo necesito un periódico confeccionado a mi medida, o sea, ¿yo para qué voy a pagar por información que no leo, que no me interesa? Y aquí hay dos propuestas. Una, este sitio lanzado por Gumersindo Lafuente, él fue el director del Mundo.es, la versión digital del periódico El Mundo, el español. Lanzó Soytu.es, que es un periódico que ya cerró por falta de financiamiento. Lo que les decía es ahorita el gran quebradero de cabezas son los modelos de negocio para estos medios, ¿no? Pero te permitía armar tu propio periódico a través de unos módulos que se podían cambiar. Entonces, bueno, yo iba jalando cierta información para establecer mi propio periódico y era el que yo abría todos los días y era el consumo de información que yo tenía. Pero hay otro nuevo, este es reciente, tendrá menos de un mes, News Republic, que ellos se jactan también de ser de un medio sin redacción. ¿Cuál es el modelo? Ahorita se los voy a enseñar y hay unos videos interesantes para que lo conozcan. Ellos apuestan a que tienen convenio con más de 1,000 empresas periodísticas donde trabajan casi 50,000 reporteros. Lo que hacen es que tienen un algoritmo que selecciona la información de acuerdo a los afanes o a los intereses informativos de cada usuario. Y esto es una actualización de todos los días. Ahorita el concepto es abierto, es gratuito, pero más tarde van a cobrar porque te van a personalizar tu contenido a través del perfil que uno configura en el sitio, y esto va directamente a los móviles. Ellos sí están trabajando ya sobre el formato de los dispositivos, ¿no? Cuando entrevistaron al director de este medio, le decían, bueno, es que ya los periodistas no son necesarios. Decía, al contrario, si no hay periodistas, ¿con qué trabajamos? ¿De dónde sale la información? El punto es que nosotros estamos pensando en otro modelo, no de producción del contenido, sino de la distribución y la personalización para los usuarios, porque ya no vemos al usuario como una masa
informe, sino este usuario tiene un nombre y apellido y tiene necesidades específicas de información que requieren ser cubiertas. Entonces, News Republic le apuesta a esta cuestión de la personalización de los contenidos, ¿no? Bueno, dice ser parte del diálogo. Aquí hay un pequeño video, pero hay otro. Vean, la cantidad, el ecosistema informativo con el que trabajan ellos, que ahorita se los voy a mostrar, y son medios realmente, pues, creíbles, prestigiosos, con los que tienen este convenio, y lo que ellos aportan es un algoritmo que de alguna manera va reestructurando un periódico para cada uno de ustedes. From discourse to discord, from viewpoint to vitriol, from conversation to confrontation. It's time to seek perspective, understanding, information. It's time to challenge our beliefs, ourselves. It's time to listen loudly. It's time for 1,000 news perspectives. Global, credible, personalized. Block the noise, but not its meaning. News Republic. Start a conversation. Entonces ellos dicen, bueno, que hay un ruido ahí en la red del post que llaman, que no nos permite seleccionar lo relevante de lo irrelevante. ¿Y cuál es su chamba de ellos? Hacer esa selección de información, filtrarla a los intereses personales de cada usuario, ¿no? También es un video del demo ya de cómo trabaja. Es breve, se los voy a enseñar. Tienen 12 millones de usuarios. 12 millones de usuarios. ¿Alguna persona se tropieza con un cable en tu casa? ¿Comercial? Bien, si se dan cuenta, la propuesta es facilitarle la vida a los usuarios. Esa es la clave de lo que está detrás de esto, ¿no? Facilitarle el acceso a la información a un usuario y apelar a sus intereses personales. Dicen, bueno, yo tengo un algoritmo que es semántico, que de alguna manera a través del perfil de cada uno de mis suscriptores, yo le confecciono su información a su medida, si es un traje hecho a la medida del usuario, para que lo consuma a través de un móvil. No importa si es información de video, de audio, si es información de la agencia P, del New York Times, del Universal de México, del Tiempo de Colombia. O sea, es lo de menos. Tienen 1,000 convenios, 1,000 empresas periodísticas trabajando para ellos. Y no están pensando en una audiencia limitada geográficamente, es una audiencia global que le gusta el consumo de la información. Por eso tienen esos 12 millones de suscriptores. Imaginen, yo no sé qué periódico impreso tenga este número de tiraje de suscriptores. Es realmente impresionante, ¿no? ¿Está bien el modelo? No lo sé, pero son cuestiones que se están haciendo actualmente, ¿no? Para que les vayan dando ideas de hacia dónde va este asunto del periodismo digital. Está otro, como yo les decía a una de mis alumnas, ¿no? Si lo que pretendes es llegar a la televisión para que te pongan el teleprompter y tú leas las noticias y digas, buenas tardes, soy fulana de tal, a continuación, tal, como hay algunas conductoras, pues te va a ganar la chamba Nanova. Sí, trabaja 360 días las 24 horas del día. O sea, todos los días trabaja, nunca se cansa y está repitiendo y repitiendo información. Es una conductora virtual, ¿no? Ya dejó de existir, hay un video de ella,
donde habla de, bueno, cómo fue creado este sistema de Ananova como una presentadora virtual de noticias, que era información particularmente de carácter internacional. Ellos estaban apostando a noticias internacionales, ¿no? I would be here today without software. So hats off to Steve, Matt, Sean, Greg, Dom, este video habla de los Vince, creadores, ¿no? Lauren, Barry, Steve, Damien, Steven, and the threesome in the bedroom, Sam, Matt, and the wonderful Deb. Bueno, ya no les pongo más, la pueden googlear, pero el asunto es que si yo me estoy preparando en una carrera de comunicación para leer ante un teleprompter, pues no tiene caso, ¿no? ¿Quién analiza la información? ¿Quién la interpreta? ¿Quién le da contexto? Ananova no lo hace. Ella está programada para repetir noticias, para leerlas, ¿no? Y te hace un resumen, un teaser, y lo que hace que lo verbaliza a través de un algoritmo que ellos tienen. Claro, no te da la explicación, no te da el contexto. Eso no lo puede hacer la máquina, ¿no? Esa es la parte del criterio y el conocimiento humano. Y también hablando, bueno, del apoyo de las nuevas tecnologías, está todo este concepto de periodismo dron, ¿no? Que ahora con los drones es toda una fascinación. Y bueno, por supuesto que tienen un apoyo y son interesantes cuando, pues yo no voy a poner en riesgo a mi periodista que vaya a una marcha y pueda salir golpeado, es una situación dramática, ¿no? Pues mejor mando esta máquina que me haga las tomas y ya después yo trabajaré con las tomas, pero no queda ahí. Es tan interesante este fenómeno que ya incluso en las universidades se están dando algunos cursos, como lo que verán a continuación. El periodismo dron ya se enseña en la universidad, ¿no? En la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, ya están este tipo de propuestas que la verdad no son nada innovadoras, en el sentido de que pues me enseñan a manejar el aparatito, pero después ¿qué hago con las tomas? Esa es la gran pregunta, ¿para qué me sirven? ¿No? Es una mera herramienta nada más. Y ahí ven a los chicos probando sus drones, ¿no? Y preparándose para una cobertura de una marcha, un evento masivo, quizás, no sé, una inundación, una tragedia, pues metemos al dron que vaya por delante, que nos haga las tomas, y después ya tendremos que darle contexto a esas imágenes, ¿no? Que esto también ya se está haciendo, ¿no? El periodismo dron. También está, sí es bien interesante, este fenómeno del periodismo hiperlocal, porque ahí sí apuestan ya a públicos delimitados geográficamente. Entonces, bueno, en el caso de Zona de Retiro es un periódico para la Comunidad de Madrid y solamente son noticias hiperlocales. ¿Y saben cuál es lo que está detrás del modelo de negocio? Son los negocios locales. Entonces te hablan del partido de fútbol del barrio, entrevistan al carnicero del barrio, al de los abarrotes del barrio, hacen un reportaje sobre la escuela de esa colonia, sobre los vecinos tal, todo está centrado en esta parte, ¿no? Cultura Purépecha es un periódico de lengua purépecha para la comunidad purépecha y la consumen casi todos los michoacanos que residen en Estados Unidos. Es para no perder el tema de las raíces, ¿no? Y Cardiograma de la Condesa es un periódico hiperlocal de la colonia Condesa en la Ciudad de México que está llena de restaurantes. ¿Qué te informan ahí? El nuevo restaurante, los menús, los precios, las promociones que ofrecen, e incluso como es complicado conseguir estacionamiento, ellos te ayudan a través de una aplicación a encontrar un estacionamiento mucho más barato, te advierten de zonas de peligro donde ha habido asaltos, pero es totalmente local el asunto, ¿no? Yo no sé si aquí en Mexicali tengan un medio de este tipo, un medio hiperlocal. ¿Alguien conoce alguno? Les digo, es una buena apuesta porque ya está delimitado el público geográficamente. A ellos sí les interesa no apostar a lo global, sino a lo local. Sí. En ese caso, bueno, yo soy del DF y en el DF hay algo que coloquialmente se llama como militón. Ah, sí. Es como clásico, ¿no? Yo recuerdo que ya tenía tiempo de esa práctica en el barrio, hacía como un periódico, banalmente, con las noticias solo de la colonia. Así es. Es más o menos parecido, incluso la revista Chilango nace por eso, ¿no? Incluso el término chilango. Entonces está pensado para los chilangos, pero incluso es más pequeño todavía.
O sea, el cardiograma de la Condesa está más acotado, ¿no? Es un lugar muy particular. ¿Por qué llama la atención ese lugar? Porque hay mucho comercio, hay mucho restaurante, y ¿qué está detrás? La publicidad de estos comercios, ¿no? Entonces eso puede sustentar el desarrollo del medio. Y aquí en este caso de zona de retiro, si se dan cuenta, habla del accidente grave de la bici este lunes a primera hora en la calle de Alcalá. La candidata del ayuntamiento de esa localidad, sobre empresas de esa zona, dan otras informaciones también en torno a gente que vive en Madrid, pero particularmente todo está centrado en la Comunidad de Madrid en España, ¿no? Es más, incluso algunos en esta parte de opinión invitan a los usuarios a ofrecer su opinión. Ya no son los columnistas destacados, sino es a lo mejor un señor que quiere ofrecer un comentario en torno a una problemática de su barrio y le ofrecen el espacio. Y esto, claro, la gente lo conoce, oye, has publicado, te he visto ahí, me gusta tu opinión, etcétera, ¿no? Y también está que es muy atractivo, el llamado periodismo hipermedia o multimedia, y aquí es un ejemplo de lo que se puede hacer para poder integrar piezas de audio, texto, video, imágenes, en una arquitectura de información muy atractiva y además coherente, ¿no? Ahorita se los voy a enseñar para que vean también cómo se pueden incorporar todos los recursos que actualmente ofrece la red en este tipo de piezas. Todos los temas se pueden a veces, no siempre, hay temas que se prestan más como este, ¿no? Que incluso el menú de navegación sobre la evolución de la salsa. Fíjese que esto es bien interesante, este proyecto del tiempo, porque detrás hay un modelo de negocio que tiene que ver los lugares donde puedes ir a bailar salsa, los restaurantes que están vinculados. Entonces te ofrece los antecedentes, el dato actual, hay voces de la gente que fueron los protagonistas o fundadores de este ritmo allá en Cali, Colombia. Tienen una línea de tiempo bastante interesante. Si no la quieres escuchar, puedes quitar el audio. Puedes descubrir más información, melodías, video. Entonces dicen de alguna manera, inicia este viaje con nosotros, invitan, interpelan al usuario también. Es una comunicación más dialógica, ¿no? La línea de tiempo. En los años 1600. Puedo leer más sobre el tema. Perdón porque ahorita tengo un problema de configuración con el tamaño de la pantalla. Cuando el tirano mandó. El apoyo de fotografías, información retrospectiva. Aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadena. El apoyo del mapa. ¿Quiere escuchar algo extra? La música afrocubana tiene su origen y ahí, también aquí hay un audio de apoyo. Lo que quiero es leer sobre la música afrocubana. Si se dan cuenta, le dan la posibilidad al usuario de acceder al tipo de contenido, ¿no? Esta línea de tiempo es bastante rica, pero en esta parte de la ruta salsera, escuelas, la feria, los personajes, tanto músicos, compositores, todos tienen sus voces presentes en el reportaje. Yo no creo que se esté perdiendo terreno, sino que es que nos están invadiendo. Perdón, no les puedo enseñar todo, es bastante interesante, muy complejo. Es el país de Colombia. Tengo entendido que fue un grupo de periodistas. También esta idea del periodismo solitario que iba y cubría la nota él solo se está acabando, ¿no? O sea, aquí se requiere de grupos de diferentes talentos. Un buen diseñador, un infografista, alguien que arme la arquitectura del sitio, que haga las entrevistas, que sea un buen entrevistador, un productor multimedia, que se creen buenos videos, alguien que pueda integrar toda la información. O sea, no es una persona, es un grupo interesante de reporteros que trabajan sobre esto. Y repito, pues ¿a quién no le llama la atención un tipo de reportaje de estos? Pues ellos pensaron ya en una audiencia, la gente que le gusta la salsa y que va de visita a Cali,
pensando en este tema y que te ofrece una ruta y te recomienda restaurantes, y hay un espacio al final que ya no les mostré, donde los usuarios, oye, pues mi abuelo tenía este disco, pum, van y lo cuelgan, o sabes que este restaurante es buenísimo, y de alguna manera al restaurante le interesa la publicidad también, que también pagó por estar ahí. Entonces es un modelo mucho más completo, que a veces en las escuelas de periodismo no nos enseñan que pues también hay que pensar un poquito como gerente de contenido, en el sentido de que pues el medio hay que sustentarlo. No, aquí no les propongo que hagan publirreportajes, que esto se puede parecer a un publirreportaje, ¿no? Sino que traten de equilibrar lo que es la información, la parte comercial, que la dejen muy clara, y dicen ellos, esta es parte, no es un trabajo, digamos, informativo, te estoy ofreciendo información de carácter comercial, de los lugares donde tú puedes ir a bailar salsa, ¿no? Pero todo lo demás es los antecedentes, las entrevistas, es trabajo periodístico bastante interesante, ¿no? En un formato que es muy atractivo para la gente joven. Ya casi vamos a terminar. Está todo el tema de periodismo de datos, ¿no? The Guardian va a la delantera con este asunto, porque ahora pues está todo el concepto de Open Data, de la transparencia, donde los gobiernos están de alguna manera obligados a abrir sus bases de datos, que el ciudadano pueda solicitar información de carácter público, y a partir de ello, bueno, pues se han generado una gran cantidad de reportajes interesantes, ¿no? Algunos a veces la información no bien habida, como el caso de Wikileaks o el más reciente del SwissLeaks, ¿no? Con el tema de HSBC y la gente que estaba evadiendo impuestos a través de las maniobras que hicieron con los bancos suizos, que al final esto es bien interesante. Yo creo que pocas veces, perdón por la expresión, pero luego dicen que perro no come perro, en el sentido que los periodistas no trabajamos en conjunto, ¿no? Que somos medio envidiosillos y nadie comparte sus fuentes y yo no te digo a ti nada. En este caso, cuando se descubre la información, quien encabeza el movimiento de SwissLeaks es el periódico Le Monde, y convocan a la redacción de Le Monde a periodistas de todo el mundo para analizar las bases de datos, porque hay cuentas incluso de México, y si saben quién está ahí, ¿no? Ya Han Ron, que es uno de ellos, artistas, políticos, que de alguna manera en un convenio con el banco les dijeron, mira, tu dinero lo podemos llevar de esta manera para que tú no pagues impuestos en tu país, y resulta que un analista, como en el caso de Snowden, filtró la información a Le Monde. ¿Qué hicieron ellos? Fueron bien inteligentes. ¿Cómo podemos dar un golpe a nivel global? Porque están involucrados muchos países. Lo citaron en la redacción, tengo entendido que trabajaron 12 horas en la redacción para distribuir las bases de datos y para plantear una estrategia de difusión de la información, que todos se pusieron de acuerdo que el mismo día iban a empezar a publicar. En el caso latinoamericano le tocó a Gerardo Reyes de Univisión empezar a difundir toda esta información para evitar la censura gubernamental, o que el banco pudiera tratar de controlar, o no sé, no ahí llegar a ciertos acuerdos con los periodistas. No puedes, porque esto es global. ¿A quién voy a censurar? Si lo censuro aquí al de Univisión, ya publicó Le Monde, o publicó The Guardian, publicó New York Times, publicó el Universal, no hay manera. Entonces también es una manera de cómo ahora el periodismo, a través del acceso a los datos, a la información pública, o a veces a través de la filtración, tiene estrategias para informar de manera global. Creo que esa es una apuesta bastante interesante, lo que hizo la gente de Le Monde junto con periodistas de todo el mundo, ¿no? También dicen, bueno, el tema de la visualización de los datos a través de las infografías. Y aquí hay mucha gente que le gusta el diseño. Entonces, bueno, ¿quién es el infografista? ¿Es un periodista o es un diseñador? ¿O es alguien que conjunta ambas habilidades? Y que estas infografías impresas pasan a lo digital, que ya les enseñaré algunas, donde el consumo del infográfico es mucho más interesante para gente joven que leerte un reportaje de, no sé, de 8 cuartillas, porque quizás la gente no está acostumbrada a leer tanto, ¿no? A menos que la información sea bastante interesante. Pasamos rápidamente al tema de las tendencias del periodismo digital. Sí, aquí nada más les comento algunas de ellas, quizás reitero el tema de la convergencia mediática que ya las platiqué, el fenómeno de la integración de redacciones que va en avanzada, sí, la figura del periodista multimedia, multitasking, y como diría un reportero, amigo mío, poliexplotado, porque además alimentas diferentes medios pero te pagan por uno. O sea, ojalá que te pagaran por alimentar cuando subes tus audios a la radio, cuando publicas para el impreso y luego gestionas el digital. Pues lástima, es un solo sueldo, ¿no? Y luego están algunos nuevos perfiles profesionales, como la gente que gestiona redes sociales, ¿no? Los infografistas, tema de los curadores de contenido, que también está como muy en boga este asunto de personas que puedan filtrar, seleccionar la información y verificarla para que el periódico las pueda publicar, ¿no?
La hegemonía de la comunicación móvil, si se dan cuenta el número de minutos de los cuales la gente consume información, pues ya están desbancando al tema de la televisión los móviles, ¿no? Hay gente que está consumiendo, está más al pendiente de la comunicación de sus dispositivos móviles que de las otras pantallas. Y esto, bueno, ha llevado como consecuencia también que el periodista se pueda capacitar y tenga una serie de herramientas que le llaman del periodista móvil, ¿no? Entonces aquí, en esta infografía de unos colegas de El Pointer, publicaron esta información de cuáles son los aditamentos, cómo te tienes que preparar para ser este llamado periodista móvil, ¿no? Dice el retorno del prisma narrativo, la novelización de la realidad con contenido sólido y consistente. Al final, los periodistas, ¿qué hacemos? Contamos historias, ¿no? Ahora hay maneras más atractivas de contarlas con nuevos recursos, pero no dejamos de contar historias vinculadas a la realidad, no hacemos ficción, ¿no? Entonces hay historias muy bien escritas, el sitio este de Gato Pardo, algunos otros portales que te explotan mucho la crónica periodística, siguen publicando textos largos en el formato impreso acompañados de videos, de otros implementos para enriquecer la información. Están los periodistas como marca de credibilidad, ¿no? La gente ya no lee el periódico, ya no va a un periódico por el periódico en sí mismo, van por ciertos periodistas. Yo leo a tal columnista de La Jornada, es que yo compro porque me gusta el artículo de fulano de tal, lo demás quizás no me interesa, lo que me interesa finalmente es el periodista que se ha situado como una marca, y son tan buenos que a veces se independizan. Lo que les decía, no es necesario estar o vivir al amparo de un medio, soy tan bueno, tan autónomo, y mi marca la he logrado posicionar ante la audiencia que yo puedo dar el brinco a la autonomía. La generación de nuevos productos periodísticos, el New York Times está experimentando con el concepto del videojuego, la generación del Game Boy, ¿no? Gente que está habituada a interactuar con el contenido, pues están llevando ese formato, esa narrativa, para que la gente pueda interactuar con el contenido, pero es noticias. Entonces incluso han hecho varios experimentos sobre el tema de la tolerancia, para que el usuario entienda el tema de la violencia intrafamiliar con datos duros, pero interactuando a través de un videojuego, las infografías y el tema de los videos interactivos. Miren, traigo las ligas, pero ya me pasé del tiempo y me gustaría dialogar más con ustedes. Si gustan, yo les puedo compartir parte de esto. El video interactivo es una propuesta interesante, porque ahora el video, a través de una aplicación, puede integrar otros videos o puede dar información de contexto a través de gráficas, ¿sí? A través de que yo le puedo vincular un audio, o lo puedo segmentar en partes para que el usuario vaya directamente a la información que le interesa. Y el uso de la realidad aumentada, ¿no? Pues ahora yo puedo ver un producto para poder seleccionar el automóvil, entonces con este tipo de aplicaciones le doy vuelta al carrito. Pues eso se puede hacer también con los sucesos, ¿no? A través del concepto de inmersipresencia, con la cuestión de la realidad aumentada que te lleva al lugar de los hechos, que están recreados a través de los datos que consigue un periodista. También, bueno, la cuestión de la flexibilidad, la innovación y la creatividad, que realmente no van a parar, ¿no? Nuevas aplicaciones, convertir un artículo en un audio. Entonces, bueno, ¿para qué? Pues hay mucho tráfico en la Ciudad de México, yo no puedo leer el artículo, pero lo voy escuchando. Entonces, ¿qué hago? Es un contenido que puedo trasladar de otra manera, o para convertir un artículo a través de un video de 5 segundos. Entonces, todo esto está bulliendo ahora en las redacciones de los grandes medios. Y, pues, por tanto, se requieren de nuevas habilidades, ¿no? Repito, no es cancelar las otras, esto no es supletorio, es complementario, ¿no? Entonces, bueno, aquí el manejo de la cámara de video, pensar en el idioma en Internet, que es un formato dialógico. Dialogamos con la audiencia cuando publicamos en línea, ¿no? La interacción con la comunidad, dominar la redacción periodística, que me decía un editor, oye, los alumnos están llegando y no sabes, hacen unos trucos impresionantes, ¿no? Pero no saben redactar. Tienen unos errores ortográficos impresionantes y yo por eso no les puedo dar chamba. O les pregunto, ¿quién es tu diputado? ¿O sabes quién es el secretario de Gobernación? Nada. O sea, nada. Entonces, es esta parte complementaria, ¿no? Entre las nuevas habilidades que se requieren, el conocimiento matemático, el uso de la estadística, de nuevas metodologías de información, más lo que de sí tendría que saber ya el periodista, ¿no? Y ya con esto termino.
Dice, estamos ante nuevos paradigmas que configuran el escenario mediático que evoluciona en la red. El usuario se sitúa como el elemento rector del proceso comunicativo. Ya no eres, siempre lo dejábamos afuera, ¿no? No, está en medio, está en el centro y es el que manda ahora. Quizás a muchos no nos guste, ¿no? El cibermedio pasará de ser un emisor unilateral y todopoderoso a un gestor y proveedor de contenidos y servicios. Un gestor de contenidos y servicios. Para facilitarle la vida, ¿a quién? A un usuario. Esa es la clave, facilitarle la vida a los usuarios a través de la información de calidad, ¿no? Dicen, no es que el tema de los periódicos, no, son medios como turbinas informativas y los periodistas producimos información de alto octanaje en esa analogía, ¿no? Dice, el mensaje informativo se ha convertido en reticular, abierto, colectivo, multimedia y de carácter documentable. Siempre se puede volver a rescatar para producir nueva información a través de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, para no alargar más, yo les agradezco su atención. Ahí tienen mis datos. Algunos de los recursos que les compartí están en el blog, en mi blog que se llama iPeriodismo. Y, bueno, pues yo me quedo atento a sus preguntas, inquietudes, comentarios, que creo que podemos dialogar, si les parece bien, en unos 10 minutos. No sé si tengamos tiempo, ¿sí?, para ello. ¿Qué les parece? ¿Un 10 minutos? Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o reflexión. Buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta. Considerando lo que usted ya comentó sobre que los ciudadanos ahora son muy partícipes en esto del periodismo, ¿cree usted que en un futuro pueda desaparecer como tal un periodista? Es decir, porque el ciudadano ya pueda desarrollar todas las funciones que tiene el periodista actualmente. Sí, no creo, O sea, creo que lo que está en crisis es el mal periodismo. Y los periódicos que están cerrando son los malos periódicos, los que no aportan y los que no han sabido adaptarse a los cambios, que no tienen esta capacidad y flexibilidad para entender el nuevo escenario, que la audiencia ya migró del impreso al digital, o que tenemos en paralelo una audiencia que consume el medio impreso, pero también una audiencia joven que requiere de estos nuevos productos y tendencias y modelos informativos. Finalmente, para que el periodista desaparezca, pues yo lo veo sumamente complicado, es más necesario que nunca. Porque ¿quién de alguna manera tiene la capacidad crítica de determinar la información relevante o irrelevante, de la jerarquización del contenido? ¿Qué es lo importante ahora? Dicen que la nueva forma de censura, y se los comentaba en la mañana, antes era, yo no te doy la información a ti, periodista. Ahora el problema es, te saturo de tal cantidad de información que no tienes la capacidad de discernir lo significativo de la información irrelevante y trascendente. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues alguien preparado que tiene las competencias para decir esto vale la pena y esto no. Por tanto, la verdad no creo que vaya a desaparecer la figura del periodista. Sí va a cambiar, los periódicos van a cambiar, no van a ser como los conocemos. Si quedan algunos impresos, si se dan cuenta del tamaño de este sábana, están siendo ya más tabloides, las secciones se están cambiando, se están agregando secciones que antes eran irrelevantes. O sea, ya hay periódicos que tienen su sección ecológica, su sección de nuevas tecnologías, que esas no las tomaban en cuenta. Entonces, si se entiende que el periodismo evoluciona, el entorno evoluciona y la audiencia evoluciona, también el periodista tiene que evolucionar, pero no va a desaparecer, y no creo que ningún usuario, al menos que sea un estudiante de comunicación, pueda competirle a un periodista, ¿no? Sí, gracias. Bueno, voy a preguntar algo, ahorita te paso el micro. ¿Qué papel están jugando estos pseudonoticieros como el de Forma en el periodismo? ¿Cómo están cambiando la dinámica de cómo se presentan las noticias? En la parodia y en la sátira están jugando ahí, o sea, están siendo consumidas por los usuarios, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Mira, yo creo que hay un riesgo ahí sobre el tema de la tergiversización de la información o la manipulación de la información, ¿no? Porque si yo, usuario, que no tengo competencias para determinar que de Forma, pues lo que busca es la ironía, el humor, ¿sí? Pues realmente me creo lo que está publicando, pues caray, o sea, como usuario tengo mucho que aprender sobre el consumo de nuevos medios, y yo creo que ese es un gran reto ahora de las universidades, ¿no? Hubo una conferencia con un
un especialista en medios de la Universidad de San Diego hace un tiempo, y él decía que lo que nos está faltando en las escuelas de comunicación es enseñarle a nuestros alumnos la pedagogía de los nuevos medios, cómo aprender a entender, a leer, decía él, estos nuevos medios, para identificar cuando una información busca la ironía, el humor, la sátira, ¿no? O cuando es una información realmente seria, con una marca de credibilidad, que lo que me va a ofrecer es información de calidad. Entonces la gente muy joven sí puede caer en este tipo de trampas, y pues la verdad, el tema del rumor y la mentira circula a diario en las redes sociales. O sea, ya mataron a Fidel Castro, ya rescataron a los 43 de Ayotzinapa, ya renunció Enrique Peña Nieto. Todo esto empieza a circular en la red. ¿Quién se lo cree? Pues realmente quien tiene menos criterio intelectual, ¿no? Decía Manuel Castells que para poder aprender a navegar, y no navegar sino surfear en el ciberespacio, se requiere de criterio intelectual, de tener las capacidades cognitivas, que el tema de la brecha digital es lo de menos, sino la brecha cognitiva es lo más peligroso, ¿no? Que yo no tengo las capacidades, los conocimientos para determinar cuándo me están tomando el pelo, cuándo es una ironía y cuándo es información verdadera. Pero esto es también parte, digamos, de la culpa, ya no solo de las universidades, sino digamos de las escuelas. Ahora los jóvenes, los niños están hiperconectados. Un chico de primaria, todo el mundo tiene una tablet, ¿no? Yo tengo un sobrino que él ni siquiera ya consume televisión. Y cuando una vez vio pasar un cartero me dijo, oye, tío, ¿y este señor qué hace aquí? No cabe en su cabeza que hay un señor que entregue la correspondencia impresa. Si tienes tu correo electrónico, ¿por qué pierde el tiempo en su bicicleta? O sea, tienen una nueva dinámica, pero ojo, nadie les ha enseñado a consumir de manera crítica estos nuevos medios, porque así como hay una ventana de conocimiento en Internet, hay una ventana también de un montón de cuestiones que la gente, los niños particularmente, que están más indefensos, consumen sin un criterio de saber si esta información me hace mejor persona o me va a degradar. Yo creo que esa es la gran cuestión ahora, ¿no? Así como se daba la materia de civismo en la primaria y la secundaria, habría que hablar de una cuestión de las nuevas prácticas, de las mejores prácticas en torno a la red para la gente que es muy joven y aprenda a hacer el consumo crítico y no caer. Yo creo que esto de forma está bien. Si a ti te gusta la broma, el sarcasmo y tal, pues adelante, ¿no? O esto que hace Chumel Torres, que también para la gente joven es muy atractiva. Busca un enfoque mucho más provocador de la noticia y te presenta ciertos videos, y la narrativa siempre es muy de carácter dialógica. Si eso te ayuda a comprender la información, pues venga, ¿no? Pero si eso te está manipulando, te está desinformando, yo creo que hay que tener cuidado, o al menos que sepas que me voy a entretener y no me voy a informar, que quede claro ese asunto, ¿no? Yo voy a entretenerme y no requiero de información, pero si requiero de información, pues dejo de forma y me voy al Reforma para informarme de los sucesos del día, ¿no? Gracias. Sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Le quería preguntar, yo creo que usted y muchos de los que estamos aquí han notado que obviamente un periódico en impreso es distinto a su versión en línea, pero ¿usted considera que es más una cuestión de a qué público va dirigido, o es más bien para que el periódico impreso se siga vendiendo? Es buena pregunta. A ver, la intención es, si le entendí bien, o sea, depende de la audiencia, la selección de la plataforma, el soporte en el que yo voy a brindar la información. Sí. ¿Sí? Pues yo creo que sí, porque cada vez, miren, por una parte la corriente ecológica te está anunciando del tema del papel, de la destrucción de los árboles, ¿no? Entonces hay más conciencia en ese sentido, y por eso mucha gente ya no quiere seguir comprando el medio impreso, que además es muy caro, ¿no? Mantener una rotativa, pues se incrementa mucho el dinero. Hace poco tuve oportunidad de estar en un periódico estadounidense, la redacción estaba sola, porque todos los periódicos hacen home office, o sea, ya no van a la redacción, tienen sus encuentros editoriales vía Skype, y les dan la agenda de temas, ellos tienen sus plataformas para subir la información, el editor, están los editores trabajando ahí. Entonces, por una parte, pues sí, hay una serie de, digamos, atributos o propiedades que impulsan más la publicación en línea, pero por otra, y ahí va una buena noticia, yo creo que el periodismo como lo conocemos actualmente, la parte de informarlos que se va a quedar acá, por la inmediatez de la información, por la multimedialidad, pero si requerimos de una historia bien contada
bien interpretada, de carácter analítico, los periódicos se van a convertir en pequeños suplementos, quizá no diarios, que lo que se dedican es a analizar la información, se van a hacer como una especie de, como revistas, vaya, ¿no? Miren, les voy a platicar rápidamente esta anécdota, quizás ayude para la pregunta de su compañero y de Luz sobre cómo vienen los cambios, ¿no? Había un periodista estadounidense que cubría el Congreso y se empezó a quedar sordo. Entonces ustedes saben que uno va al Congreso, pasan los legisladores, dirimen las leyes, las discuten, ven las opciones de la legislación de políticas públicas, pero como él se quedó sordo, pues ya no necesitaba ir. Tenía las memorias del Congreso y se dedicó a analizarlas. Y del análisis él se dio cuenta que había como muchos errores, que había legisladores que se contradecían de una noche a la otra, que había posturas sin fundamento, y esa hoja le llamó la hoja escarlata, que distribuía entre una clase electa, una élite de la política estadounidense, que empezó a consumir ese documento que él enviaba un día después de que se hacía la sesión en Congreso. Por una parte uno se informaba en los qués, él se dedicaba a los porqués y analizaba la información. Y eso la vendían en formato impreso. Entonces quizás, ¿no?, cada plataforma vaya indicada a cierto tipo de audiencia en el sentido de qué tipo de información requiere. Si inmediata, ¿quién le va a ganar a Twitter ahora? Ni siquiera la radio puede competir, ¿no? Es información sincrónica, están publicando en tiempo real, pero yo no quiero información inmediata, yo quiero un análisis, ¿no? Quiero que me des contexto de esta información. Bueno, pues entonces a lo mejor sí, ahí el periódico tiene posibilidades de sobrevivir en un formato diferente, con una agenda y una dinámica informativa diferentes, ¿no? Ahora bien, en ese mismo contexto, ¿cómo considera que afecta, dado de que cada vez los periódicos en línea ponen más espacio a publicidad y restan menos espacio a la información? ¿Cómo cree que afecta el periodismo esa Pues yo creo que afecta en demasía, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno ve un partido de fútbol y tienes la publicidad intrusiva, dices, oye, yo no quiero comprar una cerveza ni comprar pañales, yo quiero ver el fútbol. Entonces, si tú abundas o tratas de exagerar con el tema publicitario, lo único que vas a hacer es espantar a tu audiencia. Cuando empezaron a publicar los portales y te publicaban un pop-up invasivo que no te dejaba ver la información, ¿qué hacían los usuarios? Se iban. Y a ver quién leía tu anuncio. Nadie lo leía, porque yo no quiero anuncios, yo quiero información. Por eso la ventaja de ahora de Netflix, ¿no? O de la televisión abierta, que entre comillas, ¿por qué la gente migra? Porque no quiere los comerciales, al menos que si yo necesito, no sé, comer en un lugar, voy y entro, aquí en Mexicali, y entro a un sitio donde hay una serie de recomendaciones de los mismos ciudadanos sobre dónde está la comida china más sabrosa aquí, ¿no? Pero es porque ya tengo esa necesidad. Pero si no la tengo, imagínate, le estás bombardeando y bombardeando de publicidad, espantas a la audiencia y dices, yo no quiero esto. O hay que ser como muy inteligentes para saberle incorporar. Imagínate un gran reportaje sobre, no sé, el origen y desarrollo de la comida china, o cómo se desarrolló la comunidad china aquí en Mexicali, ¿no? Que el tema del tren y cómo llegaron. Si alguien hiciera esta investigación y además como valor añadido le metes el tema de los restaurantes de comida china, es otra cuestión, pero dale pura publicidad y se te va el usuario, o sea, te abandona el sitio, ¿no? Entonces hay que ser como más ingeniosos para incorporar el tema comercial dentro del aspecto informativo. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, es claro que a través de todo este periodismo digital, pues nos podemos enterar de cosas de otros lugares. Sin embargo, mi pregunta es que este periodismo digital, ¿qué tanto está contaminado por las cuestiones e intereses políticos, o si realmente se maneja una cuestión de veracidad y no se venden los periodistas? Ya. Sí, es buena pregunta. Miren, de entrada yo les digo, yo no creo en la objetividad. O sea, la información, y ese es mi punto de vista, no es neutra, ¿eh? O sea, toda la información apela a intereses comerciales, ideológicos, religiosos. Pensar lo contrario creo que sería iluso de mi parte, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba estudiando en la Septién García, había un profesor que daba noticia y nos comentaba sobre el tema de las tendencias editoriales con el siguiente ejemplo. Decía que en la Ciudad de México había acontecido un eclipse, y cómo lo reportaba el otro día la prensa, ¿no? Ahí les va para que
pues veas las tendencias. El periódico La Prensa, que es un periódico sensacionalista, ¿no?, muy popular, publicaba en primera plana: Noche sangrienta, la luna se devora al sol, ¿no? Ese era el titular. Había otro periódico que ya no existe, el Heraldo, que es un periódico como de derechas, muy tranquilo, tal, y el titular era Boda celestial y no sé qué y tal. Bueno, luego estaba otro periódico que era muy ligado a gobierno, el Nacional, que se decía que era un periódico oficialista, y publicaba: a pesar del eclipse, el presidente de la República continúa con su gira en Yucatán. Y luego estaba otro periódico que era más o menos el más centrado, entre comillas, el objetivo, que te digo, no, yo no pienso que exista la objetividad, que publicaba: un eclipse lunar ocurrió en la Ciudad de México a las 8:35 de la noche, tal. O sea, todos los periódicos tienen intereses, todos ideológicos, te digo, comerciales, de lo que tú quieras. Lo importante para el usuario es que sepa identificar el interés del periódico. Entonces, ¿cómo le hago? Pues me voy a la página editorial y yo leo el editorial de La Jornada y sé qué piensa La Jornada sobre los sucesos, qué tendencia tiene, ¿sí? Y me voy igual al Universal y digo: bueno, la opinión del periódico, la tendencia de este periódico es de derechas, de izquierdas, no ataca al partido en el gobierno, o al contrario, lo está atacando porque no concuerda ideológicamente con el partido, con el presidente en turno, etcétera. Pero no hay que ser ilusos, o sea, yo diría que más que objetividad aquí habría que hablar como prudencia en el manejo de la información, porque ¿quién puede ser plenamente objetivo? Yo creo que es sumamente complicado el concepto de la objetividad, pero no del concepto de la veracidad y de la prudencia para el tratamiento de la información y de la justicia, en el sentido de que hay que ser claros. Yo pienso de esta manera y de alguna manera, como yo pienso, filtro la información, selecciono y jerarquizo. Esto sí, esto no. Es un criterio humano el que interviene ahí, ¿no? Entonces todos tenemos cierta posición sobre la información. Por tanto, igual los medios digitales, por muy digitales que sean, tendrán también algún interés, y es obvio que jamás van a ver en TV Azteca un anuncio en contra de sus filiales, ¿no?, como Banco Azteca, o que le peguen a alguna de sus empresas. No lo van a hacer, ni tampoco van a ver nunca publicado en Excelsior una nota en contra de Hospital Ángeles, porque es parte del grupo multimedia, ¿no? Por eso les decía, el riesgo de la convergencia de los medios es esa, ¿sí? Y que no están involucrados los bancos de la empresa, los medios de la empresa, inversionistas de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una película, no sé, sería bueno, si no la han visto, que la revisaran, que habla del caso de las tabacaleras en Estados Unidos y el programa 60 Minutos. ¿Alguien la ha visto? ¿Cómo se llama? El informante, ¿no? Exacto, El Informante. Entonces habla ahí del conflicto de intereses entre una gran empresa periodística de mucho prestigio y la relación que tiene con la tabacalera, porque la compra y le dices: el reportaje no lo puedes publicar. Entonces al informante que tienes ahí le pasa, bueno, mejor véanla, es bien interesante el cierre de la película, y eso te va a aclarar mucho sobre la neutralidad de los editores, de los medios y de los periodistas en torno a la información. ¿Sí? Bien, yo no sé si haya pregunta para una más o nos vamos. ¿Sí? ¿Dos más? Ok. Bueno, son 4. Bueno, sí. Puede. ¿Sí? Yo me voy a regresar un poquitito y voy a tratar de ser así como lo más rápido, lo más concreta que pueda. Me voy a regresar a la parte de enseñarle a los niños a leer, o enseñarle a toda esta parte, porque con todo lo de la sobreestimulación que ha habido, por ejemplo, me ha sucedido ver que mis sobrinitos de entre 9 y 10 años de repente leen así algo de la irónica o algo del Deforma y lo cuentan como si fuera real, y entonces existe como esta brecha o esta distancia en las tecnologías hacia ambos lados, en donde de repente mi mamá me replica lo que le contó mi sobrinita y ella también lo cree, porque ella no está como familiarizada con estos medios. Entonces, antes, nosotros como docentes siempre soñábamos con sensibilizar o dar la educación integral a los niños con el arte, con el deporte, y pienso que a lo mejor ahora también hay que sensibilizarlos de esta otra forma, ¿no? Ayudarles a pensar un poco, a discernir. ¿Has pensado tú con tu proyecto en acercarte a educólogos, en acercarte como a personas que tengan la manera pues de generar cartas descriptivas o de generar modelos educativos que incluyan incluso este tipo de cuestiones? A mí me parece importante, porque a lo mejor no podemos manejar la biología
Bueno, y lo digo porque acabo de leer un artículo donde una niña de 5 años decía, no puedo callar las voces de mi cabeza. Le hicieron estudios, la niña no tenía nada, solamente que recibe demasiado estímulo. O sea, los niños, el estímulo que reciben, o sea, su organismo no está todavía preparado para hacerlo, pero lo reciben, ¿no? Entonces, como por ese lado no has pensado en acercarte o hacia allá va tu proyecto, digo, porque a mí me interesaría muchísimo seguirle. Bien, miren, ahí tengo como dos aproximaciones a tu comentario y pregunta, ¿no? De entrada estoy de acuerdo, hay una sobreestimulación sobre el consumo de información, y si ustedes hacen un análisis de la manera en la que estaban hechas las películas de hace un tiempo, ahora son sumamente rápidas, con escenas continuas, acompañadas de mucho sonido, de colores muy llamativos, y esta sobreestimulación, por supuesto, pues tiene un impacto neuronal en los chicos, ¿no? Más que están en formación. Entonces, con base en esa formación, pues ellos entienden que lo que están viendo es verdad, que entienden que es una realidad, y el riesgo es diferenciar la realidad entre la ficción, ¿no? En ese sentido, por eso, sí, digamos, la exigencia, la verdad, por parte de las autoridades educativas, de tener una asignatura, un taller, algo que obliga a estos niños a entender que lo que están viendo, qué está pasando con lo que están viendo, para qué les sirve lo que están viendo. Creo que el gobierno mexicano, y sí, la verdad, esa es mi opinión, ha malentendido el tema de las nuevas tecnologías, en el sentido de que si yo le doy a un niño una tablet, en automático lo voy a dotar de acceso al conocimiento, y no es cierto. O sea, es una herramienta, es simplemente una herramienta muy poderosa, tiene sus pros y sus contras, es cierto, pero no les han enseñado a manejar esa herramienta. Y además es incluso hasta perverso en el sentido de que son niños que no tienen qué comer, que no hablan español, que en el aula el piso es de tierra y no tienen una banca, pero tienen una tablet, que además no tiene acceso a la red, ¿no? De entrada. Entonces, ¿para qué le sirve la tablet que no está conectada, ¿no? Y repito, ahí sí hay mucho riesgo. Y lo que te puedo platicar sobre el tema de alfabetización, y es un proyecto en el que he estado involucrado, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo sí pueden utilizar las nuevas herramientas con creatividad para apoyar un poco el entendimiento de lo que sucede con las nuevas tecnologías. Tengo un proyecto que se llama Conectando Vidas, Compartiendo Experiencias, que es de alfabetización digital en adultos mayores. Entonces el experimento lo realizamos en un asilo de mujeres. Un poco el punto de partida fue que había mujeres en este asilo que casi estaban abandonadas, que tienen un grado de soledad, los familiares las tenían ahí, no las iban a ver, las sentaban en un sillón a ver la telenovela de siempre, y las señoras se dormían, se aburrían en sus tejidos y tal, ¿no? Entonces se nos ocurrió darles un taller de alfabetización de qué era Internet, de lo que se podía encontrar a través de los buscadores, y finalmente la última parte era que abrieran una página del Face para que pudieran reconectarse. Entonces muchas se asombraron de lo que podían conocer ahí. Es sumamente complicado enseñarles este asunto, porque además ellas sí tienen una ruptura generacional. Hagan de cuenta, yo le decía a una señora, suba por favor el mouse. Y la viejita, sube el mouse, y el alumno así, sube el mouse, y la viejita ya no podía con el mouse. O sea, no entendía este asunto. ¿Y qué son las redes sociales? Pues imagine que va a un parque, que encuentra un amigo, y que se sienta en la banca a platicar con este amigo que tiene mucho tiempo que no vio. El resultado al final fue que muchas señoras ya adultas sí se lo lograron reconectar, porque algunas eran jubiladas, encontraron compañeras de trabajo, encontraron familiares lejanos, la nieta que está en Canadá, que nunca la iba a visitar, la buscó y la encontró, y empezaron a interactuar con todos ellos. Entonces sí es finalmente la herramienta, el punto es, ¿para qué la necesito? Yo te diría que la gran pregunta sobre las nuevas tecnologías no es ni qué son, ni cómo utilizarlas, porque cada vez son más amigables, sino para qué. Yo, por ejemplo, utilizo Twitter para dar clase. Ahorita iba a hacer un ejercicio con ustedes, de hecho ya no me dio tiempo, pero iba a programar una serie de preguntas y compartir las ligas de la presentación a través de un hashtag para que ustedes pudieran interactuar junto conmigo, y yo después, a través de una herramienta de métrica, analizar lo que ustedes estaban comentando y reenviárselos para que vieran quién fue el nodo relevante de la plática, las contribuciones, porque hay muchos alumnos que no levantan la mano por pena, pero en cambio ponen unos tweets bien interesantes, unas preguntas que digo, ay caray, ¿esta cómo la respondo, no? Porque sí me está poniendo así como, qué bueno que mejor me la lanzó por tweet y no me la dijo en público, ¿no? Me hubiera puesto ahí bien inquieto.
Y yo creo que es la creatividad sobre el uso de las herramientas. Son tan flexibles que hay gente que vende camisas, hace campañas en favor de los demás, busca donadores de sangre, de un órgano, encuentra personas. La herramienta está ahí, ¿no? Fue pensada con un propósito, pero los usuarios ahora se empoderan y utilizan esas herramientas para otro. Y yo creo que ese es en el sentido de la educación, ¿no? Cómo yo un blog lo puedo tornar educativo. Y hay comunidades en línea de profesores que están discutiendo estos temas, ¿no? Hay una página, hay una comunidad que se llama... Son profesores de diferentes grados, primaria, secundaria, universidad, y están organizados por asignatura. Comparten bibliografía, problemáticas, problemas en el aula, el uso didáctico de las nuevas herramientas. Si me mandas un correo, te comparto la liga a ese sitio. Están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Bien, ya, si quieren para terminar, creo que tengo una. Hola, José Luis. Hola, Manuel. Me gustaría que nos compartieras sobre todo tu análisis que has hecho de este trabajo que como la red de observatorios hemos ido haciendo, y particularmente tú que has trabajado en las redes sociales virtuales, así les pongo yo el apellido. ¿Cuál es el periodismo que tú analizaste en tanto lo que analizamos con las elecciones del 2013, lo que recién estamos haciendo en temas de género, de medio ambiente? ¿Cuál es tu impresión, más allá de esta perspectiva, cuál es la realidad real que hoy vemos en los medios? En los medios digitales. Sí, como bien comenta el doctor Ortiz, yo tengo un observatorio de medios digitales y hace ya un tiempo nos reunimos varios observatorios para evaluar el tema de las elecciones. Entonces casi todo el mundo miraba medios tradicionales, la radio, la televisión, los spots, y a nosotros se nos ocurrió monitorear lo que acontecía en redes sociales, particularmente en YouTube, Facebook y Twitter, sobre el tema de las elecciones. Tanto la participación de los medios, que realmente los medios eran replicantes del contenido de los impresos, no había un cambio y casi no interactuaban. Pero lo llamativo del estudio es que los usuarios aprendieron a empoderarse de estos nuevos medios para discutir con los políticos, para proponer, para denunciar, para interactuar con ellos, que el político mexicano, he de decirlo, no entiende bien la dinámica de las redes sociales, no entiende que son medios dialógicos, piensan que son plataformas para seguir habla, y habla, y habla, y este usuario está cansado de que le hablen. Él quiere que se le escuche lo que propone y lo que tiene que decir. Y en ese sentido, hagan de cuenta que terminando el primer debate, lo que hicimos es que la gente, y esto los jóvenes lo hacen, están mirando el Oscar y lo están tuiteando, ¿no? En el debate ocurrió lo mismo. Entonces lo subieron a YouTube o lo subieron en la televisión tradicional y la gente estaba opinando de lo del debate. Entonces ahí analizamos de acuerdo a esos usuarios quién había ganado el debate, que los usuarios tenían también poca cultura política, que había poco interés político sobre esos temas, pero también que había ciertos usuarios que lo que buscaban era, digamos, apoyar o generar un diálogo interesante sobre temas de política en México. Y cómo de alguna manera criticaban a los políticos sobre ciertas propuestas que decían los qués pero no los cómo, o que finalmente decían, bueno, es que yo voy a hacer esto, pero en tu gestión como gobernador no hiciste A, B, C y D, ¿y cómo te atreves ahora como político a decir todo esto? Entonces había una crítica bien interesante, un grupo, una comunidad crítica que se estaba conformando en México de jóvenes interesados por la política, que cabe señalar no son muchos, y de ahí el surgimiento del movimiento Yo Soy 132, que después, bueno, tiene sus asegúnes el movimiento también, pero por una parte creo que hay que mirar lo que están haciendo, o lo que se dice, o lo que se publica en redes sociales, porque de alguna manera es una caja de resonancia de los intereses de la sociedad, de sus preocupaciones, del tema que comentaba alguien del humor. O sea, a través de su humor se puede analizar muchas cosas, de la parte de la comunicación emocional, porque la gente no solo comunica lo que piensa, sino también lo que siente, y a partir de ahí uno puede conocer a la audiencia y saber, por ejemplo, en el caso del periodista, oye, si están hablando mucho de este tema y están pidiendo o tienen dudas sobre este enfoque, ¿por qué no tomamos este tema y hacemos un reportaje? Porque la gente lo está dialogando, pero no tiene bases, no tiene sustento, requiere de esa información. Si lo generamos y lo publicamos y conocemos esa audiencia, seguramente va a consumir el contenido de nosotros. Entonces, como que ha habido un divorcio en ese aspecto, ¿no? Pienso que como periodistas hemos sido como muy endogámicos y nos miramos mucho al ombligo y pensamos que somos el ser todopoderoso porque tenemos un canal para poder informar.
Y la sorpresa es que el usuario tiene el mismo canal para informar, no las mismas habilidades, no las mismas competencias, pero si no las atendemos, ellos dicen, ¿sabes qué? Con permiso que voy con un blog, con permiso y sale un Chumel Torres, con permiso y tienen un montón de gente que está produciendo contenido de cierta calidad, que está apelando a esas necesidades de información, ¿no? Eso es por una parte, y por el otro, también lo que es interesante evaluar qué tanto de lo virtual acontece en lo físico. Es decir, solamente se queda en lo virtual, soy un activista de like, y ya con que apoyo con un like, ya va a cambiar el gobierno, voy a mejorar la educación vía las nuevas tecnologías. Pues no. ¿Qué tanto está bajando? Baja muy poco, eso hay que decirlo. O sea, puede ser que la sociedad se concentre mucho en el ámbito de lo digital, pero hay que permear el terreno de lo físico. Decía un activista, hay que bajar y tomar las calles en el buen sentido, ¿no? Que no todo se quede en una interacción de escritorio, en un diálogo, en un foro. ¿Qué tanto de ahí puede convertirse en una propuesta de política pública, en el caso de la comunicación política? ¿Qué tanto de lo que dialogamos y discutimos puede generar un buen contenido audiovisual o puede generar un reportaje? Eso está faltando. O sea, bajar de la red, de lo virtual a lo físico, ¿no? Gracias, Manuel. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, agradecemos todas las preguntas. Las que estén pendientes, yo les pido de favor que tomen nota del correo del doctor José Luis López Aguirre para que continúen el diálogo por esa vía. Le queremos agradecer al doctor la visita que nos ha hecho el día de hoy, gracias por la conferencia y pues nos despedimos con un aplauso, por favor.